La pensión es el resultado de la capacidad de ahorro de cada afiliado, administrado por las administradoras de fondos previsionales, las AFP. Por eso, finalmente, cada persona construye su pensión, y para entenderlo mejor vamos a hablar a esta hora de educación previsional. Y para esto nos acompaña Fernando Rojas, gerente comercial de AFP Habitat. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿cómo funciona, para que la gente ya empiece a entender un poquito, cómo funciona el sistema de pensiones chileno? Bueno, el sistema de pensiones se basa en la capacidad de ahorro y en el trabajo de cada persona. Es decir, uno trabaja y ahorra durante muchos años, desde que ingresa al mundo del trabajo hasta la jubilación. Así, durante un periodo largo de tiempo va acumulando, va haciendo crecer sus ahorros y puede tener, por tanto, ahorros suficientes para una buena pensión al momento de pensionarse. Así que es tan importante partir temprano, es decir, ahorrar desde muy joven, desde que uno comienza a trabajar, para hacer crecer esos ahorros durante un tiempo largo. Y nosotros como AFP lo que buscamos es invertir esos ahorros para dar una buena rentabilidad con un riesgo acotado, como dice el dicho, no poniendo todos los huevos en la misma canasta. Claro, ¿y en qué consiste eso, el rol de la AFP en ese sentido, de ir colocando, distribuyendo este dinero en diversos lugares? Claro, antes que eso, recalcar que son las personas las dueñas de los ahorros y las AFP las administramos. Luego, cada persona es la dueña de su ahorro que mensualmente va poniendo para una jubilación. Y las AFP lo que hacen es invertir eso, van, es decir, comprando acciones o bonos o invirtiendo en distintos lugares del mundo, buscando, como digo, una buena rentabilidad con bajo riesgo. Es decir, lo que buscamos es hacer crecer esos ahorros. Tan importante es eso, Sebastián, que lo que uno busca es precisamente que la persona, por ejemplo, poniendo durante su vida 10 millones de pesos, tenga al final de su periodo de trabajo 30 años, es decir, 30 millones, es decir, multiplicamos por 3 los ahorros de la persona. Fernando, hay una gráfica respecto a cómo se construye la pensión, y quería preguntarte por eso. ¿Cómo se construye finalmente la pensión? Bueno, la pensión se construye con lo que cada persona ahorra y la rentabilidad. Luego, lo que más grande o más influye en la pensión es lo que uno ahorra los primeros 10 años de trabajo. ¿Por qué? Porque si tú trabajas 30, 40 años, los que trabajan los primeros 10 años puede estar durante 30, 40 años generando rentabilidad. Por eso que para las personas es importante recordar que casi el 40% de lo que logran al momento de pensionarse viene de los primeros 10 años de trabajo. Si tú miras esa moneda, precisamente lo que tiene es que un 40% viene de los ahorros de los primeros 10 años. Luego, para los jóvenes que tienen 20, 25 años, decirles que esos primeros años de trabajo es donde más se juega la pensión. Y para las personas que ya están pasados los 30, 35, 40 años, bueno, recalcarles que es muy importante construir su pensión con el ahorro mensual. Y respecto a los hombres, por ejemplo, es distinto. Las mujeres, ¿cómo se construye esta pensión? El hombre, partamos por ahí, por los hombres. La lógica es la misma. La diferencia es que las mujeres viven más que los hombres y que además se jubilan antes. Luego, si tú miras, creo que la gráfica que está puesta es en el caso del hombre, si comienza a trabajar a los 20 años y trabaja hasta los 65, va a alcanzar a trabajar durante 45 años de edad. Luego, por tanto, va a tener más ahorro y el hombre vive menos que la mujer. Luego va a tener que distribuir esos ahorros en menos tiempo. Luego eso hace que más ahorro en menos tiempo dé una mejor pensión. Y por otro lado, si el hombre posterga la edad de pensión algunos años, también logra aumentar, porque sigue trabajando, sigue ahorrando, logra aumentar su pensión y eso hace que tenga una pensión mayor si se posterga la edad de jubilación. Fernando, pasemos a la otra gráfica de las dichosas mujeres que viven más y tienen más posibilidad también de ahorrar, ¿no? Claro, en el caso de las mujeres, si como decimos, hoy día viven más que los hombres y jubilan antes, bueno, se hace más importante comenzar a ahorrar más temprano y pensar si es que lo pueden hacer y lo desean hacer, es voluntario, el poder jubilarse más tarde. Así, si tú tienes una mujer que comienza a los 60, a los 25 años, 20 años de edad y se jubila a los 60, va a tener una pensión menor que si lo hace a los 67 o a los 65 años de edad. Por eso que es tan importante tomar conciencia de esto y por eso que el tema de la educación previsional es importante, porque comienzas antes y puedes jubilar más tarde. Fernando, ¿es suficiente el aporte, por ejemplo, del 10% para construir una pensión más bien adecuada para los tiempos de hoy en día? Es una buena pregunta, Sebastián. Si uno piensa que cada día más las personas vivimos por más años y no siempre cotizamos durante toda nuestra vida, probablemente el 10% no es suficiente para una buena pensión. Piensa que el 10% viene fijado desde el año 81, es decir, tenemos más de 30 años en que estamos ahorrando lo mismo, pero si antes vivíamos 20 años después de la edad de jubilación, hoy día vivimos 30. Luego eso hace que efectivamente tenemos que pensar en ahorrar adicionalmente, ahorrar en forma voluntaria y también pensar en quizás postergar la edad de jubilación para poder ahorrar más
y tener que sustentar la misma cantidad de años a posteriori. Fernando, es innegable que hoy en día la población está envejeciendo, somos cada vez más viejos como sociedad. ¿Cuál es la importancia de construir una buena pensión ahora, desde cuando uno es joven, por ejemplo? Bueno, es fundamental si tú quieres tener tranquilidad de espíritu, como se dice, tranquilidad financiera al momento de jubilarte. Si tú piensas que muchas veces las personas tendemos a postergar la preocupación sobre la jubilación o sobre la vejez, bueno, por eso que en los países precisamente el sistema previsional es obligatorio, porque si no las personas nos dejamos estar por mucho tiempo. Luego, si estamos viviendo más, tenemos que ahorrar más. Y para eso es indispensable preocuparse más temprano. Si tú conversas con personas que a los 50, a los 55, 60 años se empiezan a preocupar recién de la pensión, bueno, ya es muy tarde y precisamente quizás no van a alcanzar a ahorrar lo que necesitan. Por eso que partir temprano y estar atento es fundamental, sobre todo considerando que vivimos más y queremos vivir bien. Ahora, hay una también preocupación, sobre todo cuando uno ya está a punto de jubilar, por ejemplo, y se da cuenta que a lo mejor el empleador no pagó todas las cotizaciones y aparecen estas famosas lagunas. Claro. ¿En qué consisten? Un poco para entrar en detalle, ¿y cuál es el efecto que tiene finalmente en la pensión? Si tú piensas que el sistema está pensado para que uno ahorre durante 30, 40 años, si uno deja de ahorrar, ya sea porque no tuvo ingreso o como tú señalas, porque el empleador no pagó las cotizaciones, vas a tener menos ahorro. Y eso hace bajar la cotización y hace bajar precisamente la pensión de la persona. Luego es fundamental intentar no tener lagunas, y si uno tiene lagunas precisamente porque dejó de trabajar, bueno, buscar ahorrar en forma voluntaria y de esa manera poder complementar su ahorro. Ahora, si es el empleador el que descontó el sueldo del trabajador pero no lo pagó, bueno, se puede acercar a la AFP, se genera un reclamo y nosotros tomamos todas las acciones judiciales para cobrar eso, que son ahorros de la persona, como dijimos al comienzo. Los ahorros, los fondos son de cada cliente, de cada chileno, y esos ahorros tienen que estar ahorrados para la pensión y así generar rentabilidad. Luego, estar atentos, revisar las cartolas, ver que estén bien pagadas todas las cotizaciones, y si tiene laguna, bueno, ojalá ahorrar en forma voluntaria para suplirla y no impactar la pensión que se vería reducida si trabajamos menos meses. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.